Estimados estudiantes, docentes e invitados que nos acompañan, buenos días. El Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Contaduría y Administración agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Masculinidad y Violencia contra las Mujeres, la cual se imparte en el marco de la jornada del 25N más 16 días de activismo, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, jornada a la cual nos sumamos desde el SOAYED FCA de la UNAM, buscando dar relevancia a los movimientos de mujeres organizadas que desde diferentes sectores de la comunidad han alzado la voz para encender la llama de la transformación en nuestra universidad. Y también como memoria y homenaje a quienes luchan por una vida digna para todas. Esta conferencia será moderada por la maestra Mónica López Rivera, quien es licenciada en Psicología y maestra en Administración, y adicionalmente dentro de su formación cuenta con un diplomado por la CNDH de Derechos Humanos y Género. Antes de ceder el uso de la palabra a la maestra Mónica, les comparto algunas indicaciones. Les pedimos de favor hacer llegar sus preguntas a nuestra moderadora, ya que al final de la conferencia se abrirá un espacio para darles respuesta. En el transcurso de la conferencia se compartirá el formulario de registro de asistencia a este evento a través del chat. Es indispensable registrarse para la acreditación de sus puntos extracurriculares o constancia de asistencia, cualquiera que sea el caso. Y se les solicita muy atentamente mantener sus micrófonos silenciados mientras el ponente hace uso de la palabra. Sin más que agregar, maestra Mónica, te saludo nuevamente y te cedo el uso del micrófono. Buen día. Buen día, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí, todos presentes. Y me gustaría presentar en esta ocasión a nuestro invitado, el doctor Jorge García Villanueva, quien es doctor en psicología por la Universidad Autónoma de México. Él es psicólogo consultor y psicoterapeuta. Es profesor de psicología, de género y metodología de la investigación en la Universidad Pedagógica Nacional, donde también coordina el área académica de diversidad e interculturalidad. Ha dirigido casi una centena de tesis en licenciatura y posgrado y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. En 2001 él recibió la medalla Gabino Barreda al mérito universitario por parte de la UNAM. También él es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, la American Psychological Association, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, la Sociedad Mexicana de Psicología, el Colegio Mexicano de Profesionistas de la Psicología y de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. En 3 años ha recibido mención especial del premio Silvia Macotela por la dirección a la mejor tesis de licenciatura en psicología educativa y también es perito psicólogo autorizado ante el Poder Judicial de la Federación. Él estudia tópicos pues relacionados y relativos a la juventud, a la identidad, a la masculinidad, al género en educación, las violencias, y en la formación profesional. Él es ponente, instructor, conferencista, docente, asesor y evaluador en diversas instituciones y revistas, ya sea nacionales e internacionales, incluyendo incluso programas de televisión. Ha sido profesor invitado en varias instituciones en ámbitos de la salud, en administración y educación, como lo es nuestra universidad. Entre algunas de sus obras publicadas se encuentran los libros Género en la educación física, propuestas didácticas y La identidad masculina en jóvenes, una mirada. Entonces, tenemos aquí a una persona pues experta en el tema que nos va a hablar el día de hoy. Me gustaría darle la bienvenida, doctor Jorge. Bienvenido y muchas gracias. Sin más, pues los dejo con él. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días a mis colegas, a la jefa del SUAYER, la doctora Marlene. Buenos días, nuestra coordinadora a distancia, la doctora Marta Patricia García. Buenos días. Y el doctor Moisés, buenos días, doctora Dora, buenos días. Gracias por estar aquí. Voy a compartir pantalla. Momentito. Listo.
Bien, pues el día de hoy vamos a platicar un poco sobre la relación que tiene la masculinidad con la violencia contra las mujeres y algunas ideas de qué podemos hacer contra esto en el ámbito universitario. Hablaremos un poco acerca de la masculinidad hegemónica, que es un concepto central para entender la violencia contra las mujeres por parte de los hombres o de algunos hombres. Eh, los tipos de violencia, la violencia de género, qué tiene que ver esto con los crímenes de odio y ver un poco de las acciones contra la violencia de género y el protocolo que tenemos en la UNAM para estas situaciones. Primero que nada, hay que entender la masculinidad hegemónica como un constructo social en el que se tiene una serie de conductas estereotipadas acerca de lo que marcamos como sociedad que es ser hombre. ¿No? Por masculinidad hegemónica debemos entender también un modelo de mandato obligatorio que se ha establecido como el único válido y el único deseable de ser hombre, ¿no? Es el modelo al que aspiran muchos pequeños durante su niñez y adolescencia y es el modelo con el que la mayoría de los hombres de alguna manera vivimos en nuestras vidas adultas, ¿no? El modelo de masculinidad hegemónica, además, es muy exigente de que demostremos constantemente que somos hombres. Es un modelo que nos hace estar en constante eh, muestra, demostración, exhibición de que uno es lo suficientemente hombre, ¿no? Entre otras características, el modelo de masculinidad hegemónica nos señala algunas de las que están aquí mencionadas, ¿no? Que tienes que ser fuerte, que tienes que ser conquistador, que debes ser atractivo, que debes ser audaz, exitoso, dominante, seguro. Desde luego que también tienes que ser heterosexual, porque entonces si no, no eres suficientemente hombre, ¿verdad? O eres una especie de hombre inferior. Todo es muy importante que tengamos en cuenta que, la masculinidad hegemónica se ha colocado como, por mucho tiempo, como el modelo legítimo de ser hombre. Entonces, de ahí su hegemonía, de ahí su dominancia sobre otras maneras de ser hombre. Se tiene una una, una serie de privilegios al ser hombres que ejercen o que ejercemos la masculinidad hegemónica. Eh, es importante también señalar que la masculinidad hegemónica se vende, se educa, se ha construido sobre la idea de que todo lo masculino es superior a lo femenino, es superior y es más y es deseable frente a lo femenino. Mientras que lo femenino se plantea o se ve desde la masculinidad hegemónica, no solo como lo opuesto al ser hombre, sino como lo inferior, como lo indeseable, como lo que te da una especie de segunda categoría. Ojo con esto, es importante, porque tiene mucha relación en cómo se establecen las dinámicas hombre-mujer donde hay mucha idea de superioridad sobre lo que se considera masculino frente a lo que se considera femenino. Si vemos estas características que tenemos aquí, pues prácticamente ninguna podría parecer indeseable para alguien, sea hombre o mujer. Sin embargo, las que están relacionadas con la feminidad sí pueden verse como poco deseables o poco atractivas para la mayoría de las personas, ¿no? Una de las cosas que ha generado
la masculinidad hegemónica, o dicho de otra manera, uno de los fenómenos en los que la masculinidad hegemónica hace parte es la brecha salarial y la distribución de roles en la división sexual del trabajo. Eh, estos roles normalmente colocan lo masculino sobre lo femenino. Por lo tanto, históricamente han sido los hombres quienes han eh, mantenido estos roles de privilegio. ¿Cómo qué roles estamos hablando? Los roles que tienen que ver con mandar, con ordenar, con ejercer el poder y la dominación sobre las demás personas, incluidos otros hombres, ¿no? También en cuanto a la división sexual del trabajo, relegando a las mujeres el trabajo de cuidado, el trabajo o los trabajos de cuidado, de servicio, de, de procuración del hogar. Y todos estos roles también están plasmados, también se ven en la brecha salarial que se observa en los trabajos eh, que realizan hombres y que realizan mujeres, donde las mujeres tienden a ganar menos, aunque se trate de puestos similares, donde las mujeres ganan menos porque se considera que lo que ellas hacen son actividades de menor importancia, de menor valía y por lo tanto de menor sueldo. Un ejemplo de esto serían las profesiones feminizadas, ¿no? En ningún lado un docente gana más que que un ingeniero, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la docencia es una profesión feminizada. Es una profesión en las que abundan las mujeres y que de alguna manera se considera una extensión de la maternidad. Entonces, simbólicamente es vista como algo inferior, como algo femenino, ¿no? Eh, desde luego que en la base de todo esto se encuentran las idiosincrasias, la cultura, ¿no? Prácticamente no hay religión que no ponga a las mujeres en un segundo término con respecto a los hombres. eh, y esto además se refuerza en los medios de comunicación y sus mensajes, sus propagandas estereotipadas, ¿no? Podemos ver un anuncio de prácticamente cualquier producto que tiende a poner, afortunadamente cada vez menos, pero que tiende a poner mujeres casi desnudas para anunciar un producto. Pensemos en un automóvil, ¿no? Esto cada vez es menos frecuente, pero sí persiste en muchos de las estrategias publicitarias, por señalar algún ejemplo. Para la UNESCO, mm, la, la la violencia, para la OMS, perdón, la violencia se va a entender como el uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad. Entonces puede haber colectiva, violencia colectiva que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Entonces, prácticamente todo lo que hagamos que cause daño a otra persona, de acuerdo con la OMS, eso sería violencia, ¿no? Por eso el abandono de personas que se considera desde esta definición violencia, ¿no? El maltrato, desde luego que también, el controlar el dinero, el ingreso que se tiene en el hogar, por ejemplo, también es un tipo de violencia. Las principales características del comportamiento violento son que hay de por medio una relación de poder y de dominación y sobre todo la intención de dañar al otro. Bueno, en este caso a la otra, ¿verdad? Por esa razón es que tenemos en la ilustración el ejemplo perfecto, se activan cadenas de violencia y se tiene
eh, a la violencia como algo cultural, como algo normalizado. Por ejemplo, en el caso de la famosa chancla, ¿no? La educación a través de los golpes, ¿no? Y justificar que de vez en cuando se necesitan, ¿no? Entonces lo tenemos tan normalizado en nuestra cultura que no lo vemos como algo negativo, como algo malo. Tendríamos que hacer también una pequeña diferencia, una pequeña parada conceptual en hablar de violencia y agresión, ¿no? Mientras que la violencia generalmente carece de una justificación, es muy raro justificar un comportamiento violento, eh, es ofensiva, es ilegítima y es ilegal la violencia. eh, la agresividad es una cuestión de instinto, ¿no? Una cuestión que tiene que ver más bien con la supervivencia, con el defendernos, ¿no? Eh, Agredir siempre lleva de por medio la intención de dañar, sea por el motivo que sea, pero la intención es dañar. Pero la violencia, ojo, siempre lleva el componente de forzar la voluntad de la otra persona, de llevarla a hacer algo que no quiere, que originalmente no quería. Por esa razón la violencia es tan grave, porque nos coloca en una postura, en una posición de dominación frente a la otra persona, en una posición donde lo que queremos es que haga lo que nosotros estamos diciendo y que se comporte como uno quiere, o sea, que vaya en contra de su propia voluntad, ¿no? Eso hay que entenderlo como violencia. Entre tantos tipos de violencia que podemos encontrar muchas diferencias de definiciones de violencia, dependiendo de los autores, dependiendo de las consideraciones que se hagan. Eh, Una de ellas, la de las más graves, desde luego que es la violencia física, está también la violencia sexual, ¿no? Las relaciones sexuales, no consensuadas o forzadas, ¿no? La violación, ¿no? Este es un tipo de violencia muy frecuente, por parte de los hombres hacia las mujeres, y hacia otros hombres también. La la violencia sexual en el caso de la masculinidad hegemónica, está relacionada con el acto de la penetración como un acto de dominación de un cuerpo sobre otro y de una expresión de hombría, de masculinidad, eh, pues, muy violenta, ¿no? Muy salvaje, muy bestial. Esa es una de las razones por las que muchas personas, varones que se dedican a la delincuencia, eh, cometen los actos de violación, cuando incluso no es el móvil principal de su actuación criminal. O sea, a lo mejor van a robar una casa y de pronto cometen las violaciones, ¿no? O van a asesinar y además, antes, violan a las mujeres. Esto es una demostración extrema del comportamiento violento ligado a la masculinidad hegemónica y se fundamenta en la idea de que al ser hombre se demuestra la hombría penetrando a alguien más, ¿no? En este caso a las mujeres, ¿no? Es un acto de sometimiento, de sobajación. Por esa razón es que el acoso y el hostigamiento sexuales son considerados comportamientos tan graves, porque están ligados con esta demostración de dominio, de fuerza, de poder, de superioridad sobre las mujeres, independientemente de que si las mujeres son o no son guapas, atractivas o de determinada figura. No tiene que ver con eso, porque no está ligado con
con la deseabilidad que pueda dar el cuerpo de la mujer en cuestión. Está ligado con el demostrar que soy superior a ella y que ella es un objeto para mí, que no es persona. ¿No? Entonces, esto es muy importante tenerlo también en cuenta a la hora de analizar los comportamientos violentos ligados con la masculinidad hegemónica. Desde luego que está también la violencia psicológica que se ejerce por, por- por ahí hay un la violencia psicológica que se ejerce por motivos de género es también una violencia que está de alguna manera muy ligada al comportamiento del hombre que ejerce masculinidad hegemónica. Esta violencia es eh, más invisible en términos de objetos o de acciones, pero se practica a través de insultos, de amenazas, de desprecios, de humillaciones, ¿no? De comentarios hirientes, de sobajamiento, de críticas a cómo te vistes o a cómo no te vistes, ¿no? Porque eres mi pareja o eres mi esposa o eres mi novia, ¿no? Como subrayo el mí como estas sensación de cosificar a las mujeres, de tenerlas en calidad de elementos, porque ni siquiera como personas, subordinados al comportamiento pues machista que es o que se constituye en la masculinidad hegemónica. Podemos tener muchos tipos de violencia cuando estos se dan por, por motivos de género, eh, estamos hablando de violencia de género. Cualquier tipo de violencia que se dé por motivos de género es, es violencia de género. Es violencia de género. Podemos clasificar las violencias en función de su gravedad. eh, Normalmente se empieza por la violencia psicológica, pero pero digamos que es grave, es muy grave. Y y dentro de lo grave está lo gravísimo, que es llegar al abuso sexual, a violar a mutilar y desde luego que a cometer un homicidio, un feminicidio, ¿no? Entonces, es ahí donde también tenemos que entender que la conceptualización del feminicidio tiene que ver con la violencia de género, con un homicidio que se comete por razones de género, por estas ideas que subyacen al comportamiento machista de algunos hombres, ¿no? Donde se asume que se puede disponer de las mujeres al grado tal de asesinarlas, de privarles de la vida por la razón que yo decida, ¿no? Normalmente, en el caso de los feminicidios, pues son personas, son cometidos por hombres que tuvieron o tienen un vínculo emocional o familiar con la víctima, con la mujer, ¿no? Y que se relaciona también con comportamiento que se juzga insubordinado por parte de ellas. O sea, te mato porque me dejaste, terminaste conmigo. Te mato porque no hiciste lo que yo quería que hicieras, ¿no? Entonces, es la muestra extrema, máxima de considerar, de cómo se puede considerar a las mujeres como elementos inferiores, como cosas a mi disposición, bajo una óptica de masculinidad hegemónica y desde luego de machismo. Entenderemos entonces que la violencia de género
es un acto que se comete contra una persona, ¿no? En razón de su género y que puede incluir actos que causan daño o sufrimiento físico, sexual, mental, amenazas, u otros tipos de privación de la libertad. La violencia de género, entonces, en primer lugar, es la que se comete de los hombres hacia las mujeres, y en los siguientes es la violencia que se da por motivo de cualquier motivo relacionado con el género. La violencia que ejercen los hombres heterosexuales hacia los hombres no heterosexuales, por ejemplo, la violencia que pueden ejercer las mujeres casadas contra las mujeres divorciadas, ¿no? La violencia que pueden ejercer las hombres o mujeres a mujeres que no se comportan de manera femenina, etcétera, 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 ¿no? Por violencia de género hay que entenderlo así. Eh, Cualquier violencia motivada por cuestiones de género y en primer lugar la violencia de los hombres hacia las mujeres. La violencia de género, entonces, puede tener estos matices y muchos otros, ¿no? Muchas veces hay comportamiento violento entre mujeres, está relacionado, como les decía hace un rato, con el estado marital, con la situación marital, o con la percepción de que si eres más joven que yo o más atractivo que yo, también. También hay mucha violencia entre mujeres relacionada con disputarse la atención o el favorecimiento de un hombre, ¿no? Aunque este hombre no sea necesariamente el varón. Y ahí entra en función la estructura patriarcal, la estructura que nos pone de alguna manera al servicio de cierto tipo de varones, ¿no? De cierto tipo de hombres y en especial a las mujeres, como buscar eh, un lugar de agrado hacia esta persona, ¿no? Desde luego que la violencia hacia la población no heterosexual es grandísima y gravísima también. Se cometen asesinatos motivados por género en población no heterosexual y esto también se considera como violencia de género, ¿no? Entonces, bueno. Desde luego que la violencia contra las mujeres es quizá lo más estudiado y lo más notorio por la cantidad de mujeres que la padecen y por la gravedad y la bestialidad de los feminicidios de los cuales son víctimas, ¿no? Eh, Se puede hablar de de esta violencia como la madre o el origen de todas las violencias de género, porque parte de esa idea de superioridad de lo masculino sobre lo femenino y de considerar a las mujeres como cosas o como seres de última categoría, ¿no? Donde pues, se puede disponer de ellas y de sus vidas y donde se considera que tienen que estar al servicio en este caso de los hombres, ¿no? Muchas veces para las personas no heterosexuales también hay muchos eventos de violencia, de discriminación, de prejuicios, de estigma, de burlas, de bullying, de mobbing, por el hecho de no ajustarse al modelo de masculinidad hegemónica o al modelo de feminidad tradicional, ¿no? Eh, También hay muchos crímenes motivados por género en el caso de esta población, y es la misma base que en el caso de las mujeres, esta idea de que son inferiores, de que son eh, pues objetos a la disposición del macho, ¿no? El hostigamiento y el acoso sexual, pues, son expresiones muy claras de violencia de género y muy comunes, ¿no? Esto que está aquí, ilustrado, el levantarle la falda, no es de ninguna manera un acto de admiración por su cuerpo
o de la belleza que él pueda percibir en ella. Es un acto de dominación, de ridículo, ¿no? De sometimiento. Lo mismo que el piropo famoso, ¿no? No, pues no es en realidad un piropo, es una expresión de dominación verbal, auditiva, sobre la mujer que va pasando, ¿no? Por la calle. Es recordarle que es un objeto a mi disposición, que es alguien a quien yo puedo tratar como cosa y que no me merece el más mínimo respeto, ¿no? Muchos otros tipos de violencia están relacionados con la violencia de género y motivados por cuestiones de género, el hostigamiento, el ciberacoso, la cosificación de las mujeres, están motivados por género y tienen que ver con esto que les señalaba, con esta idea base de la masculinidad hegemónica de demostrar dominación sobre las mujeres, ¿no? Eh, Vean en esta ilustración, ¿no? En un contexto, en todos los contextos se da y de maneras más o menos veladas, ¿no? Le dice el paciente al enfermero, doctor, la chica me dijo que quizás necesito una cirugía, ¿es verdad? Y le contesta, si la doctora se lo dijo, debe ser verdad, yo soy enfermero. ¿No? En el contexto hospitalario se tiende a decir doctor a los hombres y señorita a las mujeres, ¿no? En el contexto educativo, la famosa frase de Miss a las mujeres, pero a los maestros les dicen maestro, no les dicen mister, ¿verdad? Y es lo mismo, son expresiones que denotan la idea de inferioridad de las mujeres en relación con los hombres, ¿no? Y desde luego que los crímenes de odio están motivados o pueden estar motivados por razones de género. Entonces, un feminicidio es un crimen de odio, un transfeminicidio es un crimen de odio. Agredir, matar a alguien por su orientación sexual también es un crimen de odio, ¿no? Entonces, eh, los crímenes de odio normalmente los pensamos por motivos de raza, de nacionalidad, de religión, pero no solamente están motivados por eso, están motivados también por razones de género y desde luego que los feminicidios, los subrayos, son crímenes de odio. Es de la expresión máxima de odio, de desprecio hacia las mujeres. ¿Qué acciones podemos ejercer contra la violencia de género? Bueno, eh, desde el aula hay que promover mucho la escucha activa. Yo les diría, el centro de todo esto es el respeto. O sea, que como docentes y como estudiantes, escuchemos realmente la opinión, lo que tienen que decir las personas con quienes compartimos el aula. eh, Tenemos que buscar y recibir orientación y acompañamientos, sobre todo en esos temas que no entendamos o que nos hagan ruido, en, sobre cómo relacionarnos con personas a las que consideramos diferentes o cómo relacionarnos de una manera más sana en general en cualquier relación. Eh, Hay que procurar no revictimizar a las personas que son víctimas de acoso, de hostigamiento, ni criminalizarlas, ni someterlas a juicios de valor. En principio hay que escuchar la queja, hay que apoyar, eh, y si fuera el caso de que eso resultara una falsedad, entonces se procede de otra manera, pero en principio hay que dar el voto de la buena fe, de creer a quien acusa a alguien sobre todo si es una mujer o una persona de la comunidad LGBT, eh, para darle el apoyo que se requiere inicialmente y que se le encauce a las instancias pertinentes para la atención a su queja, ¿no? En el caso de la UNAM se tiene el protocolo para la discriminación, para la atención de casos de violencia de género. Entonces, este protocolo es muy importante
hacerlo y tenerlo a la mano, seamos estudiantes, seamos docentes o funcionarios, porque en él se establece qué se puede hacer cuando hay denuncias de violencia de género, ¿no? Y básicamente aquí les resumo las etapas, ¿no? Una de ellas, la primera, es dar las medidas de contención necesarias para el primer contacto. Hay gente preparada para recibir estas quejas y atenderlas. Hay que acercarnos a ellas, ¿no? En la etapa 2 se formula se presenta la queja, ¿no? Y se define el procedimiento de atención más adecuado para cada caso, así como su verificación. Esto se hace en la unidad de atención a denuncias de la UNAM, ¿no? La idea es que también se dicten medidas de protección para la persona que presenta la queja. Si se trata de una queja contra un docente, por ejemplo, normalmente las medidas de protección implican que se separe al docente del grupo mientras se hace la investigación. Esto no es por asumir que de facto sea culpable, sino por proteger a la víctima de mayor exposición a las agresiones, a las violencias de que ha sido objeto o de que presuntamente ha sido objeto, ¿no? La etapa 3 ya se da un seguimiento de las sanciones y acuerdos derivados de un procedimiento alternativo con enfoque restaurativo. Esto que se busca que las partes lleguen a un acuerdo eh, reparatorio antes de la judicialización del caso, ¿no? Que aquí es muy importante señalar la relevancia que cobra denunciar formalmente, no solo dentro de la universidad, sino en el Ministerio Público, los actos delictivos y en particular estos comportamientos de violencia de género relacionados con el acoso y el hostigamiento sexuales, ¿no? Es muy importante que sí se denuncien para que también la propia institución tenga más elementos de actuación y pueda llegarse a ver una verdadera sanción a la persona que cometió estos actos, ¿no? Aquí les dejo la información de la Unidad para la Atención a Denuncias de la UNAM y yo diría que es una instancia que hay que conocer, que hay que promover, que se utilice su- sus servicios y sobre todo cuando conozcamos a personas que están siendo víctimas de estas situaciones, pues que las apoyemos, que les demos la escucha activa respeto que merecen para, pues, que puedan, de alguna manera tener eh, la contención y el apoyo y el acompañamiento necesarios en una situación tan grave, tan triste, tan desagradable como es el ser víctima de acoso y hostigamiento o de violencia de género, ¿no? Esto, hay que tenerlo en cuenta. No quisiéramos estar en los zapatos de alguien en esas circunstancias y que además encima no nos crean si lo denunciamos o que nos acusen de otras cuestiones que nos resten importancia a nuestra declaración. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Una excelente ponencia por los temas tan, pues, tan actuales y tan necesarios, ¿no? Hoy en día. Tenemos por aquí algunas preguntas que nos han ido haciendo, entonces a continuación pues le voy a leer algunas. Eh, Tenemos aquí una pregunta que nos hacen, si hay alguna instancia a donde podamos acercarnos para capacitarnos con respecto a dar estas medidas de contención básicas de las que nos estaba comentando. Si hay alguna que, perdón. Instancia. Sí, sí, el Instituto de las Mujeres
los institutos locales y el Instituto Nacional de las Mujeres y también la Comisión de Atención a Víctimas y la Comisión contra la Violencia de las Mujeres ofrecen la capacitación. Uno puede incluso certificarse como persona, ay, se me fue el nombre, eh, persona consejera para este tipo de situaciones y es muy importante que tengamos esa formación para poder saber cómo proceder. No de A una persona que ya fue víctima de delito, nosotras, o bueno, las demás personas a su alrededor, incluyendo a la autoridad, la vuelvan víctima de otro delito, como sería el no atenderla, el ser negligente con ella o el acusarla de mentirosa o de embustera o de este tipo de cuestiones. O sea, que viva, que sea dos veces víctima, ¿no? De delitos. Sobre todo tras haber tratado de denunciar un primer delito. Esa sería la idea de revictimizar. La segunda parte de la pregunta, perdón. Sí, justo era de si esta acción perjudica a la víctima, ¿cómo se puede cambiar? ¿Cómo se puede evitar hacerlo? Tenemos que estar educados, informados sobre cómo proceder correctamente cuando hay una denuncia, una queja de violencia de género. Por eso me parece que es importante que sí nos acerquemos a la CONAVI y a los institutos de mujeres para que haya eh, un comportamiento correcto por parte de las personas que en ese momento no seamos víctimas de esa situación, que sepamos qué hacer. Pero yo les garantizo que si nos movemos a partir del respeto, de un verdadero respeto a lo que la otra persona es y dice y hace, vamos a empezar con el pie derecho en nuestras acciones en torno a la atención a este tipo de quejas. Perfecto. Tenemos otra pregunta aquí. Nos preguntan, ¿qué propone para poder cambiar esa mentalidad de masculinidad hegemónica? Otra vez, perdón. ¿Qué propone para cambiar esa mentalidad de masculinidad hegemónica? Es la pregunta que Ok. viene. Ujú. Eh, a mí me parece que para de veras cambiar eh, no solo la masculinidad hegemónica, sino en general roles, estereotipos de género, tenemos que cultivar el pensamiento crítico, el pensamiento científico y erradicar de nuestras mentes el pensamiento mágico religioso. Dicho de otra manera, tenemos que acostumbrarnos a cuestionárnoslo todo, especialmente las cosas que damos por sentadas que deben ser de cierto modo. Entonces, si yo aprendí que los niños no lloran, por poner un ejemplo burdo, tengo que cuestionarme eso. ¿Por qué digo que los niños no lloran? ¿Por qué las niñas tienen que usar falda? ¿Por qué los niños no pueden usar falda? ¿No? Y si nos acostumbramos a cuestionar este tipo de cosas, vamos a encontrarnos con la sorpresa de que su fundamento es nulo. No tienen una razón de ser más que un criterio absurdo que hemos mantenido durante generaciones y que podemos cambiar, ¿no? O
sea, los usos y costumbres de muchas comunidades originarias mantienen a las mujeres en una posición de una especie de menores de edad, donde tienen que terminar dedicándose a la casa, al hogar, y donde no tienen una posición de mando en su contexto. Y uno diría, bueno, pues es que son sus usos y costumbres, pero habría que cuestionar si realmente eso se tiene que mantener y por qué, además, en particular, a las mujeres se les mantienen ese tipo de roles y tipo de actividades y limitaciones, ¿no? Entonces, cultivar el pensamiento crítico es uno. Y el otro, yo insisto en movernos respeto, un respeto genuino hacia las demás personas. Si yo voy por la vida respetando a las personas, es muy difícil que me comporte de manera machista, de manera eh, violenta con las demás, porque antepongo el respeto, ¿no? Claro. Este, bueno, retomando un poco lo que mencionaba de mujeres, nada más, para cerciorarnos, realmente cualquiera puede acudir a tomar estos cursos, ¿no? Me parece. Sí, sí, le dan prioridad inicialmente a quienes estamos dentro de alguna institución gubernamental, pero no solamente. Entonces, sí, sí tómenlos. Hay cursos en línea para empezar y las certificaciones que son presenciales. Sí. Sí, perfecto. Creo que, como bien dice el doctor, el cultivar el pensamiento crítico es una de las primeras cosas que tenemos que estar haciendo y precisamente en relación con ello, pues leer sobre los temas, tomar cursos, informarnos, ¿no? Desafortunadamente en esta época en donde hay más información, se genera más desinformación, ¿no? Porque pues creemos que podemos obtener de cualquier espacio y no necesariamente. Entonces, eh, precisamente por ello, el que nos están dando estas oportunidades de abrir espacios en la universidad y en otros lugares para hablar de estos temas tan interesantes, tan importantes y en donde tenemos que poner y prestar mucha atención, ¿no? De manera pues, personal y de manera comunitaria. Doctor Jorge, pues nuevamente le agradezco mucho su ponencia. Creo que aquí nos llevamos muchos temas para reflexionar, ¿no? En esta cuestión de, eh, pues, cómo tenemos tan arraigado este modelo de masculinidad hegemónica, que si no nos preguntamos por qué tiene que ser así o por qué no hay otras maneras y demás cosas, pues difícilmente podemos, ¿no? Como salir de esta idea. Y pues sí, de cómo esto se relaciona finalmente con un tema tan fuerte como es la violencia de género. Le agradecemos mucho su ponencia, su presencia en la universidad, que también es universidad. Gracias. Y pues, bueno, por mi parte, pues cerramos aquí este espacio de preguntas, de reflexión no, porque la reflexión se la llevan ustedes en casa. Y pues muchísimas gracias, doctor Moisés, si gusta tomar la palabra. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, maestra Mónica, por tu moderación. Muchas gracias, doctor Jorge, por esta ponencia tan interesante. Como bien Gracias. mencionó la maestra Mónica, interesante y aparte importante, ¿no? Necesaria. Agradecemos a todos su presencia. Por favor, les recordamos, se está compartiendo a través del chat el formulario para el registro de su asistencia. Es muy importante que se registren, ya que es el único medio por el cual podemos avalar que asistieron para efecto de acreditar sus puntos extracurriculares en el caso de alumnos y sus constancias de participación o asistencia de docentes e invitados. Les damos las gracias nuevamente a todos por ser parte de esta jornada 25N más 16 días de activismo y los invitamos a la conferencia que se llevará a cabo también el día de mañana, que tiene por nombre Corresponsabilidad, Familia, Trabajo para la Igualdad de Género, que será impartida por el doctor Ricardo Soto Ramírez. Doctor Jorge, nuevamente, maestra Moni, maestra Patti, muchas gracias a todos
Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien. Gracias, bonito día, que estén muy bien. Gracias.